Buenas noches. ¿Esta es la clase del doctor Nicastro? Sí, creo que tiene el profesor Nicastro acá. Para hacer una pregunta, profesor. Yo me anoté con usted en febrero, rendí el examen y lo exoneré, pero actualmente no me permite desinscribirme de la unidad curricular a la que me inscribí. No sé si sería posible que usted, creo que es el que, con el que tengo que referirme para bajarme del curso. ¿Puede ser? Buenas noches. Está silenciado. Perfecto, gracias. Estaba preguntando, ¿estaba hablando Juan Octavio López? ¿Era que estaba haciendo la consulta? Sí, yo mismo, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Juan Octavio? Por favor, escríbame por mensaje en EVA, entonces ahí vemos cómo hacemos eso. ¿Sí? Bueno, muy bien. Al resto del equipo, tuvimos el inconveniente de que si nos silenciamos, como ingresamos con el mismo usuario, nos silenciamos todos. Bien. Buenas noches. Estoy compartiendo la presentación de la clase. Está silenciado. Ah, Sí, capaz tenemos que es ese porque... problema, Gustavo, tenemos ese problema técnico. Porque yo me silencié y entonces silencio a Matías. Está listo, no hay problema, dejo el micrófono mío abierto. La clase pasada me la boicotearon. Sí, me pasó lo mismo. Yo entré temprano hoy, pero veo que es un tema de... no depende del horario. Está. Bueno, en definitiva, estoy compartiendo pantalla de la clase de hoy. A ver, ¿me confirman que la están viendo en forma correcta? Sí, se ve bien, Matías. Sí, bien, perfecto. Bien. A través de la plataforma hemos tenido una consulta sola de la clase pasada, así que o entendieron todo y no tienen dudas o no entendieron nada. Bien. Vamos a reiterar nuevamente que por favor utilicen la herramienta de la plataforma para tratar de evacuar dudas. Para eso es necesario que estudien. En la plataforma EVA ya hemos subido toda la bibliografía vinculada a este tema, ¿bien? Incluso las presentaciones de la clase del viernes y la presentación de la clase de hoy, ¿bien? Vamos a hacer un breve repaso igualmente de los principales conceptos que vimos la clase pasada. La clase pasada llegamos al concepto, a la noción de situación jurídica procesal. ¿Alguien recuerda esta noción de situación jurídica procesal? Es la posición del sujeto frente a la norma jurídica procesal. Y algo más, esa norma jurídica procesal, ¿qué es lo que hace al sujeto? Lo comprende. Lo comprende, muy bien. Y decíamos que esta comprensión, ¿qué era? Que la norma jurídica contiene un supuesto de hecho, describe un supuesto de hecho que refiere a lo que el sujeto es o no es, hace o no hace. Es decir, el sujeto es o no testigo, es o no perito, presenta o no presenta la demanda, contesta o no contesta. ¿Bien? ¿Y cuál era la relevancia, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, que nosotros pudiéramos manejar con solvencia la teoría de las situaciones jurídicas procesales? ¿Ustedes recuerdan qué importancia tenía? Recuerdan que cuando lo analizábamos desde el punto de vista del sistema, decíamos entre el sujeto y el acto media una situación jurídica.
y que esta situación jurídica suponía una autorización legal para que este sujeto pudiera realizar actos procesales, que en el contenido de las situaciones jurídicas habían poderes, deberes, y que tenía ese carácter de potencialidad de manifestarse en actos procesales. Y le señalábamos que nosotros podemos estudiar a la actividad que se desarrolla en un proceso desde la teoría de los actos procesales, entendiendo sus requisitos, su producción, sus efectos. Pero si nosotros queremos entender cuál es la causa de la solución legal, necesariamente tenemos que recurrir a la fuente de los actos procesales, esto es, a las situaciones jurídicas procesales. Y planteábamos situaciones puntuales que se pueden dar en la práctica, que cuando ocurre una situación anómala en el proceso, si nosotros entendemos en qué situación jurídica procesal están los sujetos, la podemos resolver. Era eso que nosotros decíamos, las situaciones jurídicas procesales es como el manual de instrucciones, que nos permite saber dónde estamos parados, qué es lo que hace el otro sujeto, qué es lo que no puede hacer, controlar a la contraparte en un proceso contencioso, controlar al tribunal. Pero para eso tenemos que entender, manejar con solvencia esta idea de situación jurídica procesal. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Profesor. Sí. Pensé que me iban a hacer una consulta. Bueno, posteriormente hacíamos referencia a las diversas clasificaciones, en particular a 3 clasificaciones. Destacábamos la clasificación de Barrios de Ángelis, que clasificaba las situaciones en situaciones jurídicas complejas y situaciones jurídicas simples. Y él aclaraba, y aclarábamos nosotros, de que las situaciones jurídicas simples que componen a las situaciones jurídicas complejas solo se pueden dar en un plano de abstracción. Esto es simplemente para poder estudiar desde el punto de vista de la ciencia procesal este fenómeno, pero que en la realidad jurídica los sujetos siempre iban a estar colocados en situaciones jurídicas procesales complejas. ¿Recuerdan cuáles eran estas situaciones jurídicas complejas que se dan en la realidad jurídica? Habíamos dicho que estas situaciones eran 4. El derecho subjetivo, el poder deber, el deber complejo y la obligación compleja. ¿Sí? Después hacíamos referencia a otra clasificación que era muy útil, que clasificaba las situaciones en situaciones jurídicas activas y situaciones jurídicas pasivas. ¿Bien? O sea, las situaciones jurídicas activas son aquellas... Se silenció, profe. Bien, volvemos sobre lo mismo. ¿Escucharon lo relacionado a las situaciones jurídicas activas y pasivas? Las situaciones jurídicas activas, estoy mirando que no me silencien, que no me censuren. Las situaciones jurídicas activas son aquellas en las cuales hay una predominancia de ¿qué? De la libertad. Y las situaciones jurídicas pasivas son aquellas donde hay una situación de ¿qué? De subordinación. Recuerden que nosotros decíamos las situaciones jurídicas se manejan entre la libertad y la necesidad, ¿sí? En cuanto a su contenido. Bien. Entonces dijimos situaciones jurídicas simples, situaciones jurídicas complejas. Y otra clasificación eran las situaciones jurídicas nominadas, aquellas que tienen un nombre particular. ¿tá? Esto es la jurisdicción, la acción y la excepción, ¿bien? Que son verdaderos estatutos jurídicos de los sujetos principales. ¿Y por qué decimos que son verdaderos estatutos jurídicos? Estoy viendo que no me silencien, por favor. ¿Por qué decimos que son verdaderos estatutos jurídicos? Porque, como señalábamos la clase anterior, los sujetos
ocupan diferentes situaciones jurídicas al mismo tiempo. No están colocados en una única situación jurídica, bien, y partiendo de la base de que el proceso es una relación de los sujetos y sus relaciones jurídicas, ¿tá? Estas situaciones jurídicas interactúan, ¿bien? Y este estatuto jurídico son complejos situacionales, por llamarlo de alguna manera. Bien, algo importante y que en la plataforma Eva una compañera consultó. Recordemos que la situación jurídica es una relación entre dos acaeceres, entre dos momentos, uno que le da nacimiento y otro que la cumple, que la extingue, ¿bien? El que le da nacimiento puede ser un hecho o un acto, que hacíamos referencia, por ejemplo, al hecho, el ejemplo clásico es el nacimiento, por el solo hecho de nacer, somos personas, somos sujetos de derecho y somos colocados en esa situación jurídica procesal llamada acción, que ya la vamos a ver, ¿tá? Y se extinguen necesariamente por la realización de un acto, ¿bien? O por el transcurso del tiempo. Manejábamos el ejemplo del testigo. El testigo, por un acto del tribunal, quedaba colocado en la situación jurídica de deber complejo. Él debía comparecer a la audiencia, prestar declaración sobre un objeto determinado, y una vez que prestaba la declaración, esa situación salía de la situación jurídica procesal de deber complejo. Pero hay otras situaciones jurídicas procesales, como la acción, que tienen diversas manifestaciones a lo largo del proceso. No se agotan con una sola manifestación, ¿me entienden? Es como si fuera una burbuja que se sigue manifestando a lo largo de todo el proceso. Es lo que pasa con estos estatutos jurídicos de estos sujetos. ¿Bien? Muy bien. Dicho esto, ¿tienen dudas al respecto? ¿Tienen dudas respecto a la clase pasada? Porque es importante avanzar si los conceptos básicos ustedes ya los tienen, más allá de la lectura que necesariamente van a tener que realizar del tema. ¿Tienen dudas? Es un no. Bueno, continuamos con la clase de hoy. Jurisdicción, acción y excepción. La jurisdicción. De acuerdo a su contenido, la jurisdicción, como situación jurídica procesal, es clasificable como un poder deber. ¿Bien? Esto ya nos dice algo. Esa situación jurídica compleja de poder deber, vamos a tener poderes, vamos a tener deberes, vamos a tener sujeciones, vamos a tener responsabilidades, como situaciones jurídicas simples. Habíamos mencionado en la clase pasada que esta situación jurídica procesal de poder deber es en la que se encuentra el Estado. Es la que se encuentra el Estado. Perdón. El Estado, administración, el Estado en función legislativa, el Estado en función jurisdiccional. ¿Bien? Entonces, la pregunta que formulamos, jurisdicción como poder deber. Profe, Sí, no sé si dejaste de compartir la PPT a propósito, pero no se ve. no. No era la idea. A ver. Vamos de vuelta. Díganme cuando la visualizan. Igual esta Ahí se ve. presentación, bien, esta presentación ya la tienen en la plataforma, les digo por las dudas. Bien, entonces decíamos, este poder deber es la situación jurídica procesal en la cual se encuentra el Estado. Pero el Estado en ejercicio de función administrativa, el Estado en ejercicio de función legislativa y en el Estado en ejercicio de función jurisdiccional. Esto ustedes lo van a ver cuando estudian Derecho Administrativo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo diferenciamos a la jurisdicción de la administración y de la legislación? Bien, y para eso necesariamente tenemos que acudir
a la definición que en este caso nos enseña el profesor Barrios de Ángel. Bien, para Barrios es el poder de ver conferido a órganos estructural y funcionalmente imparciales, o a los árbitros en su caso, susceptible de establecer el grado máximo de certeza oficial y eventualmente la cosa juzgada, excluyendo la insatisfacción jurídica en método contradictorio. O sea, es el poder de ver conferido a órganos estructural y funcionalmente imparciales o a los árbitros. ¿Y a los árbitros por qué? Esto creo que lo mencionamos en alguna de las clases, que el tribunal arbitral también está colocado en esta situación jurídica de jurisdicción. Bien, en nuestro país, los órganos que integran el Poder Judicial ejercen función jurisdiccional, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ejerce función jurisdiccional, y los tribunales arbitrales, que ya lo van a estudiar ustedes en el curso del segundo año, también ejercen función jurisdiccional. Entonces decimos, volvemos, poder de ver conferido a órganos estructural y funcionalmente imparciales, o a los árbitros en su caso, susceptibles de establecer el grado máximo de certeza oficial y eventualmente la cosa juzgada, excluyendo la insatisfacción jurídica en método contradictorio. Entonces, ¿cuáles son las notas caracterizantes de esta definición? ¿Tá? Recuerden, lo que estamos tratando de hacer, la pregunta que nos formulamos es, bueno, ¿qué es lo que diferencia a la jurisdicción si decimos que es un poder de ver del ejercicio de las otras funciones del Estado? Bien, entonces, las notas caracterizantes. Órganos estructural y funcionalmente imparciales. ¿Qué quiere decir esto? Que sea estructuralmente imparcial significa que el interés particular que se debate, que integra, que forma el objeto de un proceso determinado, le es ajeno al tribunal, le es ajeno al juez. El juez no tiene un interés particular en ese objeto, no puede tener un interés particular en ese objeto. ¿Me entienden? Si se está divorciando una pareja o se promovió un juicio por daños y perjuicios o lo que fuere, si en ese caso el juez tendría algún vínculo con las partes o en esa situación que se está debatiendo, se tendría que excusar o eventualmente puede ser recusado. Esto ustedes lo van a saber después que terminen el curso. Recuerdo que el doctor Simón, que es docente de Derecho Procesal y ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de quinto turno, nos decía, a ver, a mí muchas veces me pasa que en las audiencias comparecen partes asistidos por abogados o abogadas que son docentes, que nos conocemos. Entonces lo que decía el doctor Simón es, bueno, yo al comienzo de la audiencia les señalo, soy docente universitario, conozco al doctor o a la doctora, porque también es docente universitario, y que las partes resuelvan pues, si existe una causal de recusación. Bien, a mí me pasó hace poco que en la audiencia era un proceso, una reparatoria patrimonial contra el Estado en virtud de una sentencia anulatoria del TCA, y la jueza actuante en sede de paz nos dice, a ver, yo soy esposa de uno de los ministros firmantes, ¿hay algún inconveniente? Y ahí las partes resolvimos, no, doctora, no hay ningún inconveniente, y seguimos adelante. Sino, en este caso, para mantener la imparcialidad estructural, se hubiera excusado la doctora. ¿Me entienden este tema? Este tema es fundamental porque es inherente a la jurisdicción. ¿Lo entienden? Y funcionalmente imparcial significa que el juez no puede estar sometido a ningún tipo de orden o presión o instrucción de ninguna persona ni de ningún grupo de personas. Bien. Ustedes me dirán, bueno, pero de acuerdo a la estructura orgánica del Poder Judicial, en la cúspide está la Suprema Corte de Justicia, después vienen los tribunales, después vienen los juzgados de letrados, después vienen los juzgados de paz. Pero
aunque un asunto se esté debatiendo en sede de paz, no puede venir un ministro de la Corte a señalarle a ese juez qué es lo que tiene que hacer o decir. No puede venir, es algo grosero, no puede venir un integrante del Poder Ejecutivo y decirle qué es lo que puede hacer. En un proceso en función de los argumentos de las partes, de los medios de prueba aportados y de la valoración que haga de esos medios de prueba. ¿Sí? ¿Entienden esto? Voy a ver si me están escuchando, porque el chat está silenciado, es decir, ¿entienden todo? Perfecto. La jurisdicción, estamos desmenuzando lo que es el concepto, ¿no? La jurisdicción puede establecer el grado máximo de certeza oficial, eventualmente la cosa juzgada. Yo les puse ahí el artículo 215, que hace referencia a la eficacia de las sentencias interlocutorias y definitivas, ¿tá? Lo dijimos a lo largo de estas clases. Lo que se busca es la certeza oficial, eliminar la insatisfacción jurídica brindando la certeza oficial. Vamos a leer el artículo 215. Esto, a ver, es a modo de titulares, porque este tema de la cosa juzgada es fundamental, y aunque se sorprendan, ustedes lo van a saber cuando termine el curso. Artículo 215. Eficacia de las sentencias interlocutorias y definitivas. Las sentencias interlocutorias, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo siguiente, y las sentencias definitivas pasarán en autoridad de cosa juzgada. 1. Cuando ya no sean susceptibles de recursos. 2. Si las partes las consienten expresamente. 3. Si se dejan transcurrir los plazos de impugnación sin interponer el correspondiente recurso. 4. Cuando los recursos interpuestos hubieran sido resueltos y no existieran otros consagrados por este código. ¿Qué es esto? La cosa juzgada es un efecto de la sentencia. Lo que le da es fijeza a la decisión. ¿tá? Cuando una sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada, y nosotros vamos a ver que hay una distinción entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material, esa sentencia se torna inmutable, inimpugnable y coercible. Entonces, volvemos al concepto. Poder-deber conferido a órganos estructural y funcionalmente imparciales, susceptible de establecer el grado máximo de certeza oficial y eventualmente la cosa juzgada, excluyendo de esta manera la insatisfacción jurídica. En definitiva, es la finalidad del proceso, ¿bien? Mediante un método contradictorio. ¿Qué es esto del método contradictorio? El proceso tiene que estar estructurado de tal manera que las manifestaciones del tribunal y de las partes puedan ser contradichas. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal va a controlar las manifestaciones de la parte, obviamente tiene un poder de dirección, es el director del proceso, va a controlar. Las partes en un proceso contencioso se van a controlar recíprocamente, es lo que se conoce como el control de coordinación, y a su vez van a controlar al tribunal en un control de subordinación ascendente. El control del tribunal hacia las partes es un control de subordinación descendente. ¿tá? Algo mencionábamos en la clase pasada, que entre las partes lo que se trata es que el proceso esté estructurado de tal manera que otorgue una razonable oportunidad al otro de defenderse. Ustedes van a ver el plazo para interponer recurso de apelación contra una sentencia definitiva de 15 días, se dará un traslado por 15 días, pero no siempre es así, no necesariamente tiene que ser matemático este tema. ¿Sí? Así a lo que ya venimos manejando en todas estas clases con el principio del debido proceso. ¿Sí?
Cuando el profesor Nicastro desarrolle los principios, lo más probable es que haga referencia a la bilateralidad, a la contradicción y a este tema. ¿Sí? ¿Entienden? Si ustedes dicen que entienden, está tiempo Profesor, de cebar un mate. profesor, disculpe, ¿podría Sí. repetir lo del control ascendente? Porque me quedé con el control de coordinación entre las partes. ¿Ese cuál Bien. sería? Bien, ese es un control de coordinación. Entre las partes en un proceso contencioso lo que se da es un control de coordinación. Imaginen si ustedes ponen J es el juez. Si tuviéramos la suerte de tener un pizarrón, pondríamos a modo de triángulo juez, ¿no? Actor y demandado. Entonces hacemos flechitas en ambos sentidos entre las partes, y este es un control de coordinación, y flechitas en los dos sentidos entre la parte y el juez, que es un control de subordinación, ascendente o descendente. Fundamentalmente, la parte va a controlar al juez a través de la interposición de los recursos. ¿Bien? Y esto tiene que ver con lo que venimos ya machacando, de que yo puedo controlar porque soy titular de una situación jurídica determinada, entonces lo puedo controlar. ¿Sí? ¿Entendieron esto? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, ahí les señalé que no confundan, hay muchas cosas que ustedes las van en breve a estudiar, pero no confundan, anoten por ahí, no confundir jurisdicción con la atribución de competencia para entender en una materia determinada, para entender en familia, penal, laboral, civil, contencioso administrativo o lo que fuere. Eso es otra cosa, está establecido en el artículo 6 de la LOT, o la competencia atribuida para entender en actos procesales que se desarrollan en un territorio determinado, ¿no? La competencia según el territorio. Esto lo vamos a estudiar, pero eso no es jurisdicción. Jurisdicción es la situación jurídica procesal. Es esa situación que según su contenido es un poder deber, que quien se encuentra colocado es el tribunal, ¿bien? Y es el tribunal, no el soporte del órgano. Esto también lo van a ver en derecho administrativo. El soporte del órgano es la persona física, ¿tá? No es el juez Juan Pérez, que es titular de la jurisdicción. Es el Estado, en que está colocado en esa situación de poder deber llamado jurisdicción. ¿Esto lo entienden? Porque no es lo mismo. El juez es un funcionario público, ¿tá? Va a estar en una relación estatutaria, ¿tá? Con derechos, deberes, provisiones y compatibilidades. ¿Bien? Quien está colocado en la situación jurídica, procesal de jurisdicción, es el Estado. ¿Tá? A ver, el tribunal arbitral ejerce función jurisdiccional, ¿tá? Pero el árbitro, persona física, respecto a las partes, va a tener un derecho subjetivo a que le paguen los honorarios, y va a tener una obligación compleja de laudar. ¿Sí? ¿Entienden esto? O se los repito. Esta última parte, yo me perdí. Habíamos señalado que ejercen la función jurisdiccional en nuestro país los órganos que integran el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y tribunales arbitrales. Este tema de los procesos arbitrales lo van a ver ustedes en el curso de segundo año, pero saben que están en ejercicio de la función jurisdiccional, en el sentido con el concepto que venimos manejando, ¿tá? Que es un poder deber con los caracteres que venimos manejando, ¿tá? Ahora, esa persona física, el árbitro o los árbitros, con las partes, tienen un derecho subjetivo a que me paguen los honorarios. A ver, si vos estableciste una cláusula arbitral, me designaron como árbitro, obviamente alguien me tiene que pagar los honorarios. Pero yo tengo la obligación compleja de laudar, de resolver ese asunto. ¿Tá? Entonces, lo que les trataba de separar es que ustedes mentalmente digan, bueno,
¿Quién es el titular de la jurisdicción? Es el Estado. Bien, ahora, yo sé que hay una persona física que soporte del órgano, que es el juez, que es un funcionario público que tiene está en una relación estatutaria, ¿tá?, con derechos, deberes, incompatibilidades y prohibiciones. Bien, a ver, en la jerga lo que vamos a señalar, lo que vamos a señalar, esta disquisición, esta separación, este detalle, ustedes lo que van a señalar, bueno, quien ejerce la función jurisdiccional es el juez, y está bien, ¿está? Yo se los pongo con paréntesis para que ustedes lo entiendan simplemente. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, seguimos adelante entonces. Bueno, entonces nosotros dijimos, en la realidad jurídica se dan 4 situaciones jurídicas procesales complejas. Esto es el derecho subjetivo, el poder deber, el deber complejo y la obligación compleja. Entonces, ¿por qué es un poder deber y no es un derecho subjetivo o un deber o una obligación complejos? Acá tenemos que acudir a la clasificación. Si me dicen que es una situación jurídica compleja, el poder deber está integrado con determinadas situaciones jurídicas simples. Es lo que me va a permitir diferenciar al poder deber de un derecho subjetivo, de un deber o de una obligación complejo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno. Ahora vamos a ver cómo funciona el poder deber. ¿Ah? Profe, Sí, en el chat unos cuantos estamos, bueno, yo no escribí, pero tampoco entendí. Unos cuantos no entendí. bueno, ¿qué no entendieron? Díganme. A ver, no me digan los chats. Esto último que usted dijo. Respecto a qué. ¿Por qué era un poder deber? ¿Por qué era un poder deber y no un derecho subjetivo, una obligación compleja, un deber complejo? Sí, profe, ¿Qué eso fue lo- mismo. Ah, bueno. La clase pasada, y lo mencionamos al comienzo de esta clase y lo volvemos a reiterar, esta clasificación de barrios que distingue entre situaciones jurídicas simples y situaciones jurídicas complejas, la utilidad que tiene es esta. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué es un poder deber y no es un derecho subjetivo, un deber complejo, una obligación compleja? Porque en su interior está integrado por determinadas situaciones jurídicas simples que son distintas a las otras y operan de otra manera. Vamos a tener un poder, vamos a tener un deber, vamos a tener una sujeción, vamos a tener una responsabilidad. Pero no vamos a tener facultad, no vamos a tener carga. Recuerdan, la facultad es la autorización establecida por la norma para determinar la conducta en un sentido o en otro. Y la carga es la necesidad de determinar la conducta propia en un sentido determinado para no perjudicar su propio interés. Estas 2 situaciones jurídicas simples no van a integrar a la situación jurídica compleja poder-deber. Entonces ahora vamos a mencionar cómo opera este poder-deber. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí? Doy por Ahora sí, profe. No sentado. sé si capaz que lo ve el chat. No veo el chat. A ver, que alguien me transmita alguna inquietud. ¿Qué es lo que están escribiendo Ya en el chat? dijeron Porque que sinceramente... entendieron, sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Seguimos adelante entonces. Entonces, esta pregunta ya la respondimos. Bueno, ¿cómo funciona el poder deber? Nosotros en el CGP, ustedes van a ver en el CGP que en infinidad de artículos se hace referencia a poderes del tribunal, del juez, o se hace referencia a deberes. ¿Tá? Pero ustedes lo que tienen que tener bien en claro, que
aunque la disposición, si la disposición hace referencia a un poder, aunque no diga explícitamente deber, implícitamente siempre hay un deber. Y si la disposición hace referencia a un deber, aunque expresamente no haga referencia al poder, implícitamente va a haber un poder, porque es una situación jurídica compleja. ¿Bien? Es muy difícil agotar todos los ejemplos a lo largo de las leyes procesales de cuando el juez actúa en un proceso. Esto lo vamos a ver a medida que estudiemos los actos, las estructuras, las funciones procesales. ¿Ah? Podemos señalar a modo de ejemplo algunos artículos. ¿Bien? En este caso, me puse 2 artículos. El artículo 4, que hace referencia al principio de igualdad, si mal no recuerdo, igualdad procesal. El tribunal deberá mantener la igualdad de las partes en el proceso. Acá en la disposición no se hace referencia al poder, pero nosotros ya sabemos que hay un poder, ¿ah? Hay un poder implícito. El tribunal está colocado en una situación compleja de poder-deber. Entonces va a ejercer ese poder, ¿tá? Determinar la conducta ajena en un sentido para mantener la igualdad en el proceso, ¿sí? Después, el otro artículo que menciono es el 350.5. Es un artículo muy importante, se ha cuestionado su vigencia desde la entrada en vigencia del CPP. Ahora vamos a ver por qué. Esto ustedes lo van a estudiar en su momento, no se preocupen. ¿Ah? El 350, lo que hace el 350.5 señala que en los procesos de carácter social, esto es en procesos de familia, laboral, agrarios, el juez tendrá los poderes de instrucción que tiene el juez en el sumario, en el proceso penal. Esto no se da hoy en día. ¿tá? Hoy en día en el proceso penal el juez es un juez de garantías, pero antes en lo que era la etapa del sumario, el juez tenía amplísimas potestades probatorias. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, en un proceso laboral, el demandado señala que hubo notoria mala conducta de parte del empleado. Por eso lo despidió. Por eso no tiene derecho a indemnización. ¿Bien? Ofrece como testigos al testigo A, al testigo B y al testigo C. ¿Bien? Tanto el testigo A como el testigo B como el testigo C señalan que ellos no vieron, vamos a suponer, que el empleado le profiriera un golpe de puño al empleador, escucharon ruidos, una discusión, pero el que sí presenció esta situación fue el señor de seguridad, que es el testigo D. Pero resulta que la parte no ofreció a D como testigo. Entonces este artículo que dice, bueno, si se trata de un proceso de carácter social, como en este caso es el laboral, el tribunal tiene la potestad de citar a declarar a un testigo que no fue ofrecido por la parte. El tribunal puede citarlo a declarar, pero una vez que él identifica que es necesario diligenciar ese medio de prueba, debe hacerlo. ¿Me entienden cómo opera este poder-deber? Ustedes no se confundan, porque después vamos a hacer ejercicios, o incluso en el parcial se puede plantear la situación de que ustedes identifiquen en determinada norma cuál es la situación jurídica procesal del sujeto comprendido en esa norma. Lo que ustedes tienen que defender a capa y espada es que el tribunal se encuentra en una situación compleja de poder-deber. Y por más que la norma diga deberá, sabemos que hay un poder. Deberá y ejercerá los poderes tendientes a cumplir con ese deber. ¿Me entienden? ¿Se entiende, profe? Bien. En el artículo 24
y esto lo vamos a ver también, todo lo vamos a ver, pero tienen conexión directa con este tema. El artículo 24, bajo el nomen iuris de facultades del tribunal, acá cuando el legislador no fue muy afortunado. Facultades del tribunal. Sabemos que el tribunal no tiene facultades, en el sentido de que no puede determinar su conducta en un sentido o en otro. Entonces acá nosotros tendríamos que poner, anoten, poder de ver, ¿no? El tribunal está facultado, el tribunal tiene el poder de ver para rechazar in limine la demanda cuando fuera manifiestamente improponible, para relevar de oficio las excepciones que este código le faculta. 3. Para dar al proceso el trámite que legalmente corresponda cuando el requerido aparezca equivocado. Esto, que uno en una primera lectura, tiene una gran cantidad de poderes deberes, esto no es taxativo, les aclaro, tiene utilidad práctica. Les puede pasar, les va a pasar, que el trámite que se le da a un proceso no es el correcto, y ustedes cuando evacúan, por ejemplo, les dan una vista y correspondía un traslado, entonces ustedes le señalan, bueno, usted tiene el poder de ver, usted tiene el poder de ver, ¿qué le estamos diciendo? Usted tiene el poder, pero debe hacerlo, de dar al proceso el trámite correcto. Y en este caso está equivocado. Entonces el juez va a entender eso. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo referencia a la situación jurídica procesal que él está ocupando. Por eso es que reitero y machaco que es importante que ustedes manejen este tema, porque tiene directa incidencia en la práctica profesional. ¿Sí? ¿Entienden cómo opera ese poder de ver? Sí, profe. Bien. Después, esto que llamo facultades encubiertas. ¿tá? Hay artículos, y puse 2 simplemente, el 42 que hace referencia a intereses difusos, representación en caso de intereses difusos, en el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que, según la ley o a juicio del tribunal, garanticen una adecuada defensa del interés comprometido. Bien, ¿quiénes pueden representar en este caso? ¿Quiénes están legitimados en cuestiones de la defensa de intereses difusos? Y el legislador abre un ámbito de discrecionalidad a juicio del tribunal. Entonces, señalamos, ahí hay una facultad encubierta. Artículo 157. Testigos sospechosos, esto es muy importante. Constituyen declaraciones sospechosas la de aquellos que, en concepto del tribunal, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad e imparcialidad en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o interés en relación a las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas similares. Ahí hay otro margen de discrecionalidad, ¿bien? En concepto del tribunal, este testigo, en función de estos elementos que me señalaron las partes, parentesco, enemistad, relación laboral o lo que fuere, al momento de valorar la prueba, lo puede considerar como un testigo sospechoso. ¿Sí? ¿Entendieron esto hasta ahora? ¿Sí? Sí. Ya pasamos a la acción. La acción y la excepción. La acción y la excepción son como una moneda. Es el anverso y el reverso de una moneda. ¿tá? La acción y la excepción. La acción es el estatuto jurídico del actor. Y la excepción o contradicción es el estatuto jurídico del demandado. ¿tá? Es el estatuto jurídico, la acción es el estatuto jurídico del actor. Me quedé pensando, porque vuelvo sobre lo mismo, no los quiero confundir. El Estado, cuando es interesado principal en un proceso, sabemos que el Estado está en una situación de poder deber.
El Estado puede ser parte, todo esto lo sabemos, como actor o como demandado. El Estado está en una situación de poder-deber. Ahora, cuando promueve la jurisdicción, vamos a suponer porque presenta una demanda, ¿tá? El Estado es un sujeto de derecho, ¿bien? Puede acudir al tribunal a plantear la solución, a reclamar la solución de un problema jurídico concreto. Cuando presenta la demanda, desde el punto de vista del proceso, va a encontrarse en la misma situación jurídica procesal de acción que tienen los particulares. Entonces, a los efectos del proceso, va a tener la carga de aportar todos los elementos de prueba para probar sus dichos, va a tener la carga de recurrir si no quiere verse perjudicado y así sucesivamente. Ahora, sabemos que el Estado está en una situación jurídica de poder, ¿sí? ¿Entienden esto? Bueno, lo mencionamos, es el estatuto jurídico del actor en un proceso contencioso, del gestor en un proceso voluntario. ¿Tá? A ver, la acción es un derecho humano fundamental. Está consagrado genéricamente en nuestra legislación en el artículo 11.1 del CGP. Les diría que todo lo que estoy señalando respecto a la acción se aplica a la excepción. ¿Bien? 11.1. Cualquier persona tiene derecho a acudir ante los tribunales a plantear un problema jurídico concreto, derecho de acción, u oponerse a la solución reclamada, excepción, y ejercer todos los actos procesales concernientes a la defensa de una u otra posición procesal, y el tribunal requerido tiene el deber, poder-deber, de proveer sobre sus peticiones. ¿Sí? Hay normas internacionales que consagran el derecho de acción, en particular el artículo 8 y el 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es un derecho humano fundamental, este derecho de acción. Todos estamos colocados en esta situación jurídica procesal por el solo hecho de ser personas, por el hecho de nacer y nacer vivos, ¿no? Podemos ejercer este derecho. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el actor, mientras se desarrolla el proceso, lo que tiene es una expectativa. ¿Tá? Nosotros, para ejercer este derecho de acción y promover el ejercicio de la jurisdicción, no necesitamos ser titulares de un derecho subjetivo. Basta el mero interés. Se dice que el interés es la medida de la acción. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener un interés. Ahora, obviamente, si yo me presento con una demanda de divorcio por riñas y disputas y resulta que no estoy casado, yo no me puedo divorciar, ¿verdad? Pero basta el simple interés para ejercer este derecho de acción y promover el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de un problema jurídico concreto. ¿Entienden esto? ¿Se entiende, profe? Bien. La acción es un derecho subjetivo. Entonces, si decimos un derecho subjetivo, volvemos a los apuntes de la clase pasada y decimos, bueno, a ver, si es una situación jurídica compleja de derecho subjetivo, está compuesto por situaciones jurídicas procesales simples. ¿Cuáles son estas situaciones jurídicas procesales simples? Y vamos a tener la facultad de presentar o no presentar la demanda. El poder, porque si la presentamos, vamos a determinar la conducta ajena. ¿De quién? Si nosotros presentamos una demanda en forma, cumpliendo con todos los requisitos, vamos a determinar la conducta de quién. Del tribunal, que no va a poder ser omiso y va a tener, una vez controlados los requisitos de la demanda, va a tener que dar traslado a la contraparte. Vamos a tener una situación de carga, porque si no quiero ver perjudicado mi interés, tendré que promover ese proceso. A su vez, voy a tener el deber de actuar
con probidad, lealtad, buena fe, colaborar en la producción de los medios de prueba. Esto es lo que establece el artículo 5 del CGP. A su vez voy a tener que hacer un ejercicio de este derecho de acción, pero no de manera abusiva, de lo contrario se me puede condenar por eso, artículo 61 del CGP, sujeción, y ser pasible de responsabilidad y responder con mi patrimonio. Todas estas situaciones jurídicas procesales simples están contenidas en el derecho subjetivo cuando yo promuevo la acción. Todo esto es aplicable a la excepción, ¿no? Porque estamos hablando, como señalaba el profesor en la clase del miércoles, cuando hacía referencia al debido proceso, tiene que ver con eso. Bueno, yo tengo la posibilidad de, ante el juez natural, presentarme, solicitar la solución de este problema, probar las cuestiones que yo estoy alegando, poder controlar al tribunal en su decisión a través de los recursos, tengo derecho a ser asistido, tengo el derecho de defensa, y la contraparte a su vez tendrá derecho precisamente a controlar qué es lo que se le está reclamando, e igualmente tendrá la posibilidad de aportar los medios de prueba, de ser asistido, de recurrir las decisiones del tribunal si es que no está de acuerdo. ¿Sí? Por eso decimos que acción y excepción funcionan como el anverso y el reverso de una moneda. ¿Sí? Bueno, particularidades, derecho subjetivo público, poder deber, público porque está establecido en normas públicas, ¿no? Por el cual se moviliza la jurisdicción para obtener la tutela de un derecho. No se agota en un solo acto, esto es importante que ustedes tengan en cuenta. Volvemos sobre lo mismo, el testigo que está en esa situación de deber complejo, declara y salió de esa situación. La acción se manifiesta a lo largo de todo el proceso como si fuera una burbuja. Tiene infinidad de manifestaciones, ¿sí? Bueno, la naturaleza jurídica de la acción, como un derecho, como un poder jurídico, necesariamente estamos haciendo referencia al contenido de una situación jurídica, como una garantía vinculada al debido proceso, directa relación entre el acceso a la justicia como derecho humano fundamental y la acción, ¿bien? Y agrego, el acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva, a que se resuelva ese problema en un proceso de duración razonable, ¿bien? Acá simplemente a modo de ayuda a memoria del derecho subjetivo, que ya este concepto ya lo habíamos manejado en la clase del viernes, consiste en la necesidad, si no se quiere perjudicar el propio interés, de ejercer la posibilidad establecida en la norma de determinar la conducta ajena en cierto sentido, y está contenido, está integrado por facultades, poderes, cargas, eventualmente deberes, sujeciones y responsabilidades. ¿Esto lo entendieron? No sé si Gustavo, sobre este tema en particular, querés señalar algo. No, Matías, yo creo que, que lo estás diciendo de forma muy clara, y en el chat al menos los estudiantes no han estado haciendo preguntas concretas sobre esta última parte, así que seguí adelante tranquilo nomás. Gracias. Bien. La excepción, la situación jurídica procesal en que se encuentra el demandado, y que se encuentra particularmente nominada con un nombre especial, es decir, es una situación jurídica procesal nominada, llamada contradicción, excepción o aún la acción del demandado. Por esto que decíamos, bueno, son anverso y reverso de la misma moneda. Al igual que la acción, es clasificable como un derecho subjetivo y está también consagrada genéricamente en el artículo 11.1 del CGP, que ya lo mencionamos. Respecto a la excepción, en realidad las particularidades que mencionamos de la acción son las trasladables a la excepción. También la excepción no se agota en un solo acto, ¿no? Tiene manifestaciones a lo largo de todo el proceso, porque el demandado tendrá la carga de contestar, de ofrecer medios de prueba, de comparecer en la audiencia, recurrir, etcétera, 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 al igual que el actor. ¿Sí?
¿Dudas al respecto? Este es un tema importante, pero este tema, desde el viernes hasta hoy, es un tema muy relevante. ¿Tá? Entonces, ustedes el viernes planteaban, bueno, ejemplos, y veíamos cuestiones puntuales, artículos puntuales. Entonces, entré a la base de jurisprudencia, seleccioné una sentencia que se la subí a la plataforma EVA, ¿tá? Una sentencia de infinidad de sentencias. Si ustedes van a la base de jurisprudencia y empiezan a buscar por situaciones jurídicas procesales, van a ver infinidad de sentencias. ¿Bien? Se trata de una sentencia interlocutoria del Tribunal, la 40 del 2016, del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de quinto turno. La ministra redactora es la doctora María Esther Gradín. Este caso concreto tiene que ver con un accidente en una vía férrea, ¿bien? Y se demanda por daños y perjuicios, se promueve una acción reparatoria por hecho de una entidad estatal, en este caso AFE, ¿tá? La cuestión que se solicita que se ofrece como prueba una pericia. Ustedes van a ver que las oportunidades para oponerse a la prueba pericial va a ser cuando se le da vista del dictamen pericial o en la propia audiencia. ¿Bien? Se solicita una pericia y la cuestión que el actor es una pericia accidentológica. Se lo voy a leer. Se promueve proceso reparatorio patrimonial por responsabilidad administrativa por hecho eventualmente derivada de accidente de tránsito en vía férrea. Se realizó pericia accidentológica en que fue examinado en la audiencia complementaria. En la audiencia complementaria compareció el perito a explicar su informe, su dictamen pericial. Luego de la declaración del perito en dicha audiencia, la parte actora impugnó el informe y solicitó la designación de un nuevo peritaje, que fue denegado por la señora jueza Cubo. La Cubo es la jueza de primera instancia, el ADCUEM es el juez de segunda instancia, porque consideraba el artículo 183, si mal no recuerdo, señala que se puede solicitar una pericia sobre un punto, únicamente sobre un punto, no se puede solicitar más de una pericia sobre el mismo punto, salvo que esté impugnando esa pericia o que de oficio el tribunal lo solicite. Esto lo van a estudiar y esto lo van a saber. Vamos a terminar el curso y ustedes van a saber este tema. Luego fue denegado por la señora jueza Cubo, se deduce reposición, que fue decidida en audiencia, y apelación que se tuvo presente con efecto diferido. Esto también lo van a saber, el efecto diferido de una interlocutoria que resuelve algo relativo a la prueba siempre va a ser el efecto de la apelación con efecto diferido. Anoten por ahí, si no saben los efectos de la apelación, en este curso van a tener problemas. No, era un perro que estaba ladrando, pero estaban diciendo algo, disculpe. Oportunamente se dictó sentencia definitiva, rechazando la demanda en todos sus términos, pronunciamiento que fue apelado por la actora, quien asimismo fundó la apelación del rechazo de la nueva prueba pericial solicitada. El tribunal revoca la impugnada por los siguientes fundamentos. Presten atención. Les transcribí unos fragmentos. La sentencia es riquísima, está riquísima en un montón de aspectos, pero para que ustedes vean la trascendencia de este tema. La impugnación de la peritación y la solicitud de nuevo peritaje encuadran, a juicio de la sala, en la previsión del artículo 183.2 del CGP. Con esto ustedes ya saben, por más que no tengan idea de cómo impugnar una pericia o en qué oportunidad se solicita o lo que fuere, si ustedes van al artículo, van a ver de qué se trata. El derecho a probar o intentar hacerlo forma parte esencial de las garantías de la defensa en juicio e integra la noción de debido proceso en el ámbito procesal iberoamericano y en el ordenamiento jurídico nacional, el artículo 12 y 18 de la Constitución de la República, 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 11, 137 y 139 del Código General del Proceso. Siguiendo a Hernando Davis Echandía, puede aludirse a un derecho subjetivo de probar. A ver, en la jerga judicial, nosotros vamos a decir, bueno, tiene la carga de probar, vamos a elaborar un alegato y vamos a señalar, el actor tenía la carga de probar o no cumplió no probó tal hecho como era su carga,
hacemos referencia a la situación jurídica procesal simple, pero sabemos que está inserta en un derecho subjetivo. Siguiendo Hernando de Echandía, puede aludirse a un derecho subjetivo de probar, ya que, así como existe un derecho subjetivo de acción para iniciar el proceso y obtener en él una sentencia, lo mismo que un derecho de recurrir que prolonga los efectos de aquel que es del derecho de acción. Puede afirmarse que existe un derecho subjetivo de probar en el proceso los hechos de los cuales se intenta deducir la pretensión formulada o la excepción propuesta. Por ende, el ejercicio de tal derecho dentro del marco reglamentado por el legislador, en cuanto a requisitos de tiempo, lugar y forma propiamente dicha de ofrecimiento, petición de producción y exigencias de colaboración con el diligenciamiento, es decir, y esto lo van a saber ustedes, estos son los requisitos de admisibilidad de este acto en cuanto a la oportunidad, en cuanto al tiempo, en cuanto al lugar de cuando yo ofrezco la prueba y cuando la solicito, su producción. Por ende, el ejercicio de tal derecho dentro del marco reglamentado por el legislador determina el necesario ejercicio del poder deber del tribunal de disponer todo lo necesario para la incorporación de la probanza correspondiente. Es decir, yo ejerzo mi derecho de acción, yo tengo un derecho subjetivo de probar, y estoy actualizando, estoy determinando, estoy condicionando la conducta del tribunal. Lo que está diciendo el tribunal es que necesariamente, si yo cumplo con los requisitos de admisibilidad, de acuerdo a lo que establece el legislador, el tribunal tiene el poder deber de actuar conforme. ¿Con pena de qué? De vulnerar una garantía esencial de la defensa y del debido proceso legal, así como de apartarse del deber de impulsar, poder deber de impulsar de oficio la causa y desperdiciar, miren el término duro que utiliza el tribunal, y de desperdiciar los poderes, deberes y facultades que la ley asigna al decisor en materia probatoria. En definitiva, ¿cómo se resuelve este caso? Aplicando la teoría general de las situaciones jurídicas procesales. Ahora, cuando me desestiman esa solicitud de una nueva pericia, ¿no? Soy el actor, ustedes son los profesionales que lo asisten. Reposición, fundo la reposición en audiencia, no me hacen lugar, efecto diferido, en su momento, la oportunidad correspondiente, voy a fundar los agravios. Y cuando nosotros fundamos una apelación, ahí le tenemos que sacar más punta al lápiz. Ahí tenemos que elevar la argumentación. A ver, no van a aparecer, no vamos a cambiar lo que fue nuestra pretensión, pero tenemos que dar argumentos de peso. Y en este caso, como ustedes van a ver que el objeto de la segunda instancia de la apelación es la medida del agravio, yo tengo que decir, bueno, me causa agravio, ¿pero por qué? Porque me está afectando mi derecho de defensa, ese derecho subjetivo de probar. Y él tiene el poder de actuar conforme, porque yo en la oportunidad correspondiente impugné esa pericia y solicité una nueva pericia. Pero ¿cómo voy a poder hacer eso? Porque yo manejo este tema. El profesional que no lo maneje, lo más probable que no tenga la misma suerte. ¿Sí? Esto es simplemente un ejemplo de cientos de cómo el tema de las situaciones jurídicas procesales tiene una incidencia directa en la práctica profesional. Y por aquí terminaríamos con el tema, nos quedamos un poco cortos, pero si tienen dudas, volvemos sobre la marcha. Yo tengo una duda, ¿se escucha? Sí, perfecto. Está. No, con respecto a la acción entonces no sería un poder que tiene la parte actora, sino una facultad. Porque me confundo porque también como tiene deberes y usted dijo que estaba relacionado. Nosotros dijimos, la acción, según su contenido, es clasificable como un derecho subjetivo. Un derecho subjetivo, nosotros vimos que es una situación jurídica compleja, que está compuesta con poderes, facultades, cargas, deberes, sujeciones y responsabilidad. Ustedes con atención, tranquilidad, después ven los apuntes, ven las presentaciones de la clase pasada, la bibliografía sugerida y van a ver esta clasificación en esos términos. Entonces tenemos la acción, que es una situación jurídica nominada, que es clasificable como un derecho subjetivo, dentro tiene el poder, la facultad, la carga,
el deber, la sujeción y la responsabilidad. ¿Tá? Yo tengo la Que es facultad... taxativo esa clasificación. A ver, Para que, esta es la digo, para que, sí, esta es la clasificación que desarrolló Barrios de Ángeles. Las clasificaciones son importantes y son útiles. De lo contrario, las clasificaciones no tienen objeto de ser. Y esta es una clasificación utilísima, ¿tá? Porque nos permite identificar una situación jurídica procesal. Esto es en un plano de abstracción. Les decía la clase pasada, esto es a modo de la célula y sus componentes, ¿tá? Lo que se da en la realidad jurídica es un derecho subjetivo. Ustedes hagan este análisis. En la realidad jurídica yo tengo un derecho subjetivo, un poder-deber, un deber complejo, una obligación compleja. Está. Ahí estoy seguro, estoy con los pies sobre la tierra, no tengo ningún problema. Ahora, despacito, ¿cómo están compuestos cada una de estas situaciones jurídicas procesales complejas? Bueno, ahí voy al derecho subjetivo. Que la acción es un derecho subjetivo, la excepción es un derecho subjetivo. A ver, ejemplo de la acción. Yo tengo la facultad de determinar mi conducta en un sentido o en otro. ¿Por qué? Porque puedo presentar la demanda o no la puedo presentar. Ahí ya tenemos la facultad. Yo tengo el poder, ¿por qué? Porque el poder que implica el poder, determinar la conducta ajena en cierto sentido. ¿Sí? ¿La conducta de quién voy a determinar cuando presento una demanda en forma? La del tribunal. Estoy promoviendo el ejercicio de la jurisdicción. Artículo 11 del CGP. Dijimos, facultad, poder, carga. Si no quiero ver perjudicado mi propio interés, presentaré esta demanda. Deber. ¿El deber de qué? Si yo tengo que actuar en juicio, tengo que actuar con buena fe, lealtad y probidad y colaborar con la producción de los medios de prueba. Artículo 5 del CGP. Sujeción. Yo voy a ejercer un derecho, pero no lo puedo ejercer de manera abusiva. Ahí me pueden condenar, me pueden sancionar, artículo 61 del CGP, y eventualmente incurrir en responsabilidades y responder con mi patrimonio. Aquí en un ejemplo vimos yo ejerzo el derecho subjetivo de acción, pero al mismo tiempo estoy movilizando todas esas situaciones jurídicas, procesales simples. ¿Me entienden? Sí, ahora sí me quedó claro. Yo creí que era solo algunas que se combinaban según Es un tema, la persona, perdón. Es un tema complejo que ustedes necesariamente le tienen que dedicar tiempo, ¿tá? Y nosotros no podemos simplificarlo más porque no estaríamos transmitiendo el concepto técnicamente correcto, ¿tá? Ustedes ya se tienen que acostumbrar que en esta materia hay conceptos que son técnicos y no se pueden simplificar más, ¿tá? Y son complejos y requieren de tiempo de lectura para que el conocimiento vaya decantando. Lo que les recomendamos es que no dejen pasar el tren, no permitan que se les acumulen temas, porque si ustedes esperan al parcial para poder procesar toda esta información, evidentemente va a ser muy difícil que les vaya bien, ¿sí? Bueno, Gustavo, no sé si querés aportar algo más o si algún compañero más tiene alguna duda. Simplemente hacerles hincapié en lo que decía Matías. Es un tema muy importante, es un tema fundamental. Les podemos poner preguntas en el parcial, podemos poner preguntas en el examen relacionadas con esto. A ver, podemos poner alguna pregunta de desarrollo o podemos poner, como creo que lo mencionó Matías, podemos hacer referencia, podemos citar algún artículo del CGP en concreto y podemos ponerles como consigna, expresen qué situación o qué situaciones jurídicas se encuentran comprometidas en esta norma. Y entonces ahí nosotros podemos ver que ustedes entendieron qué son las situaciones jurídicas, ¿sí? Y no sean parcos con la respuesta. Si hacemos preguntas de desarrollo escrito, no sean parcos con la respuesta. Si le ponemos, por ejemplo, le citamos el artículo 117 del Código General del Proceso, que refiere al contenido de la demanda, ¿sí? Ahí, como le señalaba Matías, hay un número importante de situaciones jurídicas comprometidas en esa norma. Entonces ahí ustedes tendrían que decir las situaciones jurídicas comprometidas en esta norma
o que están comprendidas en esta norma son tal, tal y tal. Y entonces ahí ustedes dirían, tal situación jurídica se define de tal manera, tal situación jurídica se define de tal otra, y tal situación jurídica se define de esta otra manera. Y están comprometidas aquí por esto y por esto. Y ahí sería una respuesta completa, ¿sí? No simplemente alcanza con decir, bueno, estarían comprometidas tal, tal y tal, porque capaz que hacen tate ti y aciertan, ¿sí? Tienen que explicar por qué. Es un tema muy importante y es como les decía Matías, hay categorías jurídicas que son irreductibles. ¿Se acuerdan lo que yo les decía del sistema del proceso? Que también se los refería Matías en la clase. Nosotros lo explicamos, lo analizamos y lo estudiamos separadamente para los efectos de que se pueda comprender mejor. Pero es como yo les ponía el ejemplo también, que lo tomé del profesor Varela Méndez, la torta. ¿Qué es la torta? ¿Es la harina por separado, el polvo de hornear, los huevos, la manteca? No, es todo junto. Bueno, podemos separar la harina, podemos explicar en términos más sencillos o reduciendo qué es la harina. No, son elementos irreductibles. Bueno, las situaciones jurídicas es así. Se lo explicamos y Matías se los explicó muy bien, con términos llanos, con ejemplos, pero situaciones jurídicas es importante y es un tema complejo. Entonces, bueno, requiere estudio, requiere que ustedes se sienten a leer, a estudiar y que nos hagan las preguntas que consideren de lo que no les haya quedado tan claro o de que capaz que ahora les resulta claro y después cuando lean los manuales, lean los libros, les surge alguna duda, bueno, y ahí estaremos para contestársela a nosotros. ¿Sí? Sí. Muy bien. Si no hay dudas, si no hay más de los compañeros, damos por finalizada la clase de hoy.